Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos y de estudiar tu palabra. Sabemos que hay temas que son bien complejos, pero tenemos a tu Espíritu Santo con nosotros. Así que confiados en ello, nos presentamos delante de ti pidiendo tu guía, tu dirección y agradecidos porque sabemos, Señor, que entender tu palabra es posible. No es un imposible, es una labor que podemos hacer con tu guía y tu dirección y por eso en tus manos quedamos. Gracias por aquellos que van a poder estar, por quienes no, también los bendecimos y te damos gracias, Señor, porque va a quedar grabada la reunión y aquellos que no puedan estar también van a tener esa oportunidad de acercarse al estudio posteriormente. Gracias por este sistema, permite que funcione bien y que todos puedan solucionar sus inconvenientes que a veces se presentan con los equipos y que podamos compartir juntos este tiempo para alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, parece ser que hay varios que tienen problemas, sí. Ustedes tienen la posibilidad de reiniciar sus audios en cualquier momento. Yo hice un bloqueo parcial por un momento, pero ahora cada uno puede activar si lo quiere o puede silenciarlo para que podamos seguir adelante con la resolución de la prueba. Déjenme un segundito, reviso lo que me acaba de escribir por aquí Gregory, que parece que está en dificultades. Ah, sí. Hoy no pudo ingresar Gregory. Bueno, lamentable, pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante, así que nos vamos a ubicar en la peña número 5 y lo primero que hacemos siempre es dar el espacio para las preguntas, que probablemente para esta lección hayan varias dudas, varias preguntas. Si creo yo que se resuelve dentro de la lectura y la resolución de la prueba, pues vamos a pasar adelante, pero si tienen una pregunta, hay que hacerla en este momento. ¿No? Yo sí tengo una pregunta. Dime, Lidia. Quizás más Recuerden, que pregunta como, quizás como curiosidad de ver cómo cada uno aplica o interpreta el tema de estar preparados para la venida de Cristo. Porque al final dice la Biblia estar preparados, pero cómo cada uno lo interpreta eso. ¿cómo qué significa estar preparados? Claro, o sea, en el día a día, porque esa frase como que me quedó dando vuelta después del estudio, como, ¿qué significa estar preparado? ¿Alguien Un, quiere compartir su propia experiencia? Porque lo que está preguntando Lidia es que quiere saber de los que en este momento estamos, que fácilmente sí puedo contar, somos 10 personas. ¿Quién quiere compartir qué piensan que es ese estar preparados en el día a día? Yo creo que, yo creo que en mi posición, por ejemplo, estar siempre sirviendo a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y estar en constante oración con el Señor y estar buscando su palabra, ayudando a las personas, animarlas. eh, si hay una persona que necesita algo específico, tratar de solucionarle ese problema, como que es siempre estar pendiente de los demás, como Cristo, pero yo creo que lo más importante es, creo que nuestra tarea es entregar el mensaje de salvación. O sea, si uno tiene la oportunidad de estar con un familiar, siempre alentarlo con las cosas de Dios. Si está con una persona en la calle, darle un mensaje de esperanza. Como que siempre estar en función del reino, pero que es difícil porque, por ejemplo, yo soy egocéntrica, soy egoísta, soy individualista, y ahí está la lucha del día, de estar luchando con mi ego, luchando con mi individualismo,
yo creo que ese es como estar siempre dispuesta. Mira, es como Lidia, como siento, como los talentos, que si Dios te da un talento lo tienes que poner al servicio del reino, ¿entiendes? Por ejemplo, si Dios me permitió ser madre, mi primer ministerio debe haber sido cuidar a mis hijos, criarlos, educarlos en las cosas de Dios, ¿entiendes? Como que eso creo yo. No sé si otra persona piensa distinto. Mm, Eso. yo entiendo estar preparado. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Entiendo estar preparado, Lidia, como básicamente es haber aceptado a Cristo en tu Salvador y tenerlo como tu Señor. Eso entiendo, nada más que eso. Eh, y estar como que si alguien va a venir a buscarte así y tener como las maletas hechas, esa es como la idea que me da, tener como las maletas hechas y no estar tan arraigado con las cosas de acá de la tierra, o sea, estar pensando en que en cualquier minuto te vas y como que no eres de acá, una cosa así, eso lo entiendo yo. Eh, Porque yo creo que no hay, o sea, hay dos grupos de personas nomás, pues, al final. Están los que se quedan y los que nos vamos a ir. Y lo que marca la diferencia es tener a Cristo como Salvador o no tenerlo, nada más. Y los que estamos preparados son los que tenemos a Cristo. Eso entiendo yo. Ya. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, es que para mí es complicado, o sea, yo acepto a Cristo como mi Salvador, pero simplemente también es ese proceso de prepararnos realmente, o sea, de corazón, de instruirnos. Ok, yo puedo servirle a los demás, pero también primero me tengo que servir a mí, tengo que estudiar la palabra, estar mi conducta día a día, tratarla de llevar acorde. Y creo que esa es la lucha de cada día. Hace no sé, 24 horas comenté, si mi fe fuera tan fuerte y tan sólida, no tendría por qué sentir en un momento miedo de morir, por decir algo, o miedo de partir. Entonces ya eso a mí me está dando un indicador de que todavía no estoy preparada. O sea, yo tengo en ese momento en que ya uno entiende y acepto yo que soy un inmigrante en este mundo y que mi vida debe estar dirigida justamente en función de alcanzar el reino de los cielos. Y esto, lo que está acá simplemente es de paso y restarle esa importancia como humana, creo que todavía no lo he logrado. Pues. Entonces esa es una lucha constante de crecimiento, de preparación, de búsqueda. De madurez. De madurez, sí, de tantas cosas, ¿no? Pero forma parte de ese crecimiento, la reflexión. Bien. Me gusta una frase de Pablo, que cuando dice, ¿cómo se llama? He corrido la buena carrera, He he peleado la peleado batalla. la batalla, ¿ya? He guardado la fe. He guardado la fe, varias cosas, y él dice siempre, y hasta el último momento que él iba a morir, él sentía que este aguijón que le clavaba, ¿ya? Y, y eso es parte un poco de ese trabajo de estar preparado, porque yo creo que hasta el último momento no vamos a estar totalmente 100% listos, ¿ya? Y creo, y lo he entendido en estos últimos días, que creo que es así, ¿ya? Y que dependemos de la misericordia de Dios y de la gracia de Él, y hasta el final. Y en la medida en que nosotros trabajemos eso y peleamos el día a día para poder estar siempre en el camino correcto, yo creo que por ahí va el mérito de poder ponernos, no sé, en esta filia con derecho a, y que cuando te llegues a la presencia de Él te diga, sí, has peleado la buena batalla, reconozco eso, ¿ah? Pasa. Así lo veo yo, ¿no? Ya. Es importante que entendamos que, claro, hay una parte, y nosotros lo intentamos
explicar de la siguiente manera. Hay una parte que en esta vida siempre dependerá solo de Dios. Es decir, el clima nosotros no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Las estaciones están variando porque, bueno, hemos afectado el ecosistema, pero las estaciones son así desde que las puso el Señor para el hemisferio norte, para el hemisferio sur. Vienen momentos diferentes, cuando allá están en invierno, nosotros estamos en verano y al revés. No es que de la noche a la mañana un presidente por un decreto cambie y diga, no, ya no vamos a tener invierno, vamos a tener verano, porque yo quiero tener calor. Eso no lo podemos hacer. El único que ha controlado eso hasta el momento es el Señor y nos entregó la tierra de tal manera que por nuestra administración eso iba a seguir funcionando en la manera apropiada, pero pues hemos demostrado nuestra mala administración, ¿cierto? Pero eso no lo cambiamos nosotros así nomás porque sí. Lo hemos deteriorado, pero no lo hemos cambiado. Entonces siempre hay algo que depende completamente de Dios. Hola Grego, bienvenido. Hola, Gregory. Pero Hola. ahí mismo también dependía de lo que el Señor dijo y entregó en administración la tierra, dependía de nosotros. Ustedes deben sojuzgar, deben administrar. Hemos hecho una mala administración, lo decía antes, y se ha notado, por ejemplo, en la naturaleza. Nosotros mismos nos hemos encargado de hacer destruir tanto la naturaleza que hay animales que se han extinguido, pero no es por el efecto natural realmente, es por el efecto humano, porque nosotros hemos creado un desbalance. Hemos llevado lugares a lugares donde no debían estar o donde nunca estuvieron ciertos animales y los hemos llevado allá. Yo creo que en algún momento compartí la historia y esto consultándolo directamente con personas que vivieron en Australia y que supieron lo que significó el cambio que le dieron al ecosistema en Australia, porque cuando se convirtió en colonia inglesa y encontraron que no había muchas opciones, hay harto desierto, la biodiversidad de Australia no es muy grande y como ustedes saben es una isla, muy grande, pero una isla. Entonces no hay mucha conexión con otros ecosistemas. De manera que los ingleses creyeron que una buena forma de poder subsistir económicamente y encontrar una carne que era magra, que era buena para el alimento, fue llevar conejos. Y como todos creo sabemos, los conejos son muy prolíficos, así que es un buen animal para tener, porque rápidamente una camada de 8, 15, 16, pues no hay que hacer mucho para que se multipliquen, ellos se multiplican solos. Pero lo que no tenían en cuenta es que los conejos se les podían escapar de lo que ellos creían era el encierro en el que los tenían, crearon madrigueras, se salieron y se fueron a los montes y allá se multiplicaron más, entonces se convirtieron en una plaga. Ya no solamente era la carne que ellos podían consumir, sino que era el animal que les estaba dañando las cosechas. Entonces alguien dijo, no, pues busquemos la forma de depredarlos y pues tratar de con una escopeta cazarlos, los conejos eran bien difíciles. Entonces llevaron un perro salvaje que se llama dingo, que tampoco era de ahí, sino que lo introdujeron para que se comiera a los conejos y con eso creyeron que iban a poder controlar la demasiada población de conejos. En lo que se convirtió fue en un problema, porque ahora los dingos no solamente se estaban comiendo los conejos, sino también las ovejas, estaban atacando el ganado y en algunos casos hasta atacaron a los humanos. Entonces mira lo que significó el desbalance, que la humanidad haya creído que podía controlar algo como un animalito que llevándolo de un lugar donde era su hábitat y tratando de implantarlo en un hábitat que no era natural, lo que causaron fue un daño y un daño grande en todo un ecosistema. Cuando nosotros vemos en las noticias lo que tristemente ocurrió con los incendios en Australia el año pasado, tiene mucho de esa explicación, el desbalance que se creó en el ecosistema que había en ese continente como tal. Para nosotros es una tristeza notarlo, pero es la intervención humana. Entonces, hay una parte que le correspondía a Dios y Dios lo ha hecho siempre, pero también hay otra que nos dejó a nosotros.
el cuidar, el sojuzgar. Y eso es importante reconocerlo porque es natural, o sea, así funciona la cosa, es natural. Hay algo que también nosotros entendemos en nuestra relación con Dios que muestra eso, que Él hace todo lo necesario para nosotros, para nuestra bendición, para nuestra salvación. Jesucristo hizo todo lo necesario en la cruz, pero hay una parte que también nos corresponde a nosotros y es seguir adelante las enseñanzas, obedecer, caminar como Él caminó, andar por donde Él caminó o andar como Él anduvo, como dice la Escritura. Entonces, esa parte uno puede decir, ah, no, pero es que relajado, ya Dios hizo todo lo que le correspondía por salvarnos, pero también hay una parte de responsabilidad nuestra. Eso se ha demostrado en una frase muy sencilla de la cual han surgido libros, que dice, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Para algunos están ilimitadas las dos. Uno no tiene ninguna responsabilidad porque Dios es completamente soberano. Pero cuando uno estudia la palabra, cuando uno analiza los pasajes de la Escritura, puede notar que siempre hay una responsabilidad que se nos ha otorgado a nosotros desde el inicio, desde la creación. Desde ahí se nos entregó una responsabilidad a nosotros. En el tema de la salvación no es que nosotros seamos responsables de nuestra salvación, pero sí somos responsables de hacer qué con ese regalo de la salvación. ¿Qué hacemos con ese regalo? Y esa parte nos corresponde a nosotros. Tú no puedes decir, ah, no, es que Dios no me dio la suficiente fortaleza como para mantenerme en una posición de santidad. Fue culpa de Dios. No, porque tienes todo lo necesario para que puedas vivir de forma agradable a Dios. Alguien mencionó en estos días, estamos en medio de una pandemia terrible. ¿Qué puede pasar con una persona que pierde el empleo, que está confinada, ¿cierto? Está en una cuarentena y que no tiene comida en su alacena? Dijo, no le va a quedar más sino robar. ¿Es verdad? Es verdad que la única alternativa que tiene alguien que ha perdido el empleo, que ha perdido la posibilidad de movilizarse y que no tiene alimento en la casa, solo le queda robar. No, podemos No. llevarle. Podemos No. llevarle nosotros. No, es que esa persona puede buscar la forma de hacer saber la dificultad o puede acudir a las instancias que tenemos. Es que no hay una justificación para que alguien diga es que la única alternativa que tenía era robar. Pero a nosotros nos encanta vernos así, como que no hay más alternativas. Yo no tenía nada más que hacer. Pequé, porque era la única alternativa que tenía. No es así, la responsabilidad humana sigue vigente y en casos como por ejemplo de José, la posibilidad que él tuvo para no faltarle a Dios y faltarle a su amo fue salir corriendo. Así le quitaran la ropa, pero él salió corriendo. Él tenía la oportunidad de quedarse con la mujer de su jefe, pero él decidió irse. Entonces siempre hay una posibilidad. Es porque nos corresponde a nosotros, es una responsabilidad también que nosotros tenemos. Y en ese orden de ideas, entonces, ¿qué significa, Lidia, con todo ese marco tan largo, tan grande? Mi propia experiencia o mi propia respuesta, porque no puedo, tú preguntaste por las opiniones nuestras, ¿cierto? Y yo quiero también compartir la mía. Estar listo es eso, es reconocer, como decía Len, que sabemos quién es Jesús, hemos reconocido su obra redentora en nosotros y ahora estar caminando en la fe que Él nos trazó. Es imposible que uno pueda decir que es un hijo de Dios si no camina como caminó Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, como decía María Angélica, mi trabajo diario es mirarme a mí mismo, ver mis fallas, ver mis faltas, reconocer mi pecado, reconocer ese egocentrismo que nos hace dejar de pensar en el otro y solamente pensar en nosotros mismos y trabajar en ello con la ayuda del Espíritu Santo. Dar pequeños pasos hacia adelante o algunos también hacia atrás, pero hace parte del caminar. Es decir, el problema más grave que tiene un cristiano es que no se esté moviendo, pero moverse hacia adelante o moverse hacia atrás es una posibilidad, siempre es una posibilidad. Así que
nosotros tendremos que cada uno ir entendiendo en el proceso del desarrollo y el crecimiento qué significa estar preparados, porque al principio, como decía Loisa, pues uno no lo alcanza a comprender porque está en un proceso que es el de la renovación de la mente. Tú llevas ¿cuántos años pensando de la misma forma con respecto a la palabra de Dios? Duraste muchos años pensando de una manera con respecto a la Biblia y ahora tienes posibilidades nuevas de acercarte a la palabra de Dios, de leerla, ahora la has ido entendiendo, ¿cierto, Elo? Claro, así es. Entonces, ahora en la renovación que el Señor está haciendo en tu mente, ves de otra forma lo que puede ser que durante 40 o 50 años fue lo mismo. Está bien, siempre así lo vi, así me lo enseñaron, así lo aprendí, pero ahora la renovación de la mente es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra para hacerte ver las cosas de una manera diferente tal vez, pero es de la manera como el Señor lo presentó en su palabra. Entonces, ahora tienes nuevas oportunidades de poner en práctica lo que el Señor te está enseñando. Yo voy a dar un ejemplo sencillo de alguien que me dijo, por ejemplo, que la renovación de su mente se vio reflejada en que él antes, cuando no conocía a Cristo, se sentía gozoso de poder dar una moneda de 500 pesos a alguien que le pedía plata en la calle. Y eso era como, le estoy ayudando. Pero cuando el Espíritu Santo le hizo pensar, le hizo ver que esos 500 pesos no hacían ninguna diferencia y que probablemente esa persona, dependiendo un poco de quién era, no iba a utilizar los 500 pesos para comprarse un pan, sino para comprar vicio o drogas, entonces él entendió que podía hacer algo diferente y ahora, cuando tiene la oportunidad y alguien le pide plata para comida, pues le da comida, no le da plata. Le da comida y entonces ahora él puede ver de alguna manera que su aporte no es solamente para sentirse bien o como a veces pasa para quitarse de encima a esa persona que a veces son mal vestidos, huelen mal y están en la calle y son hasta para algunos peligro. Entonces ahora no solamente da 500 pesos, sino que puede ser que esos 500 pesos los dé convertidos realmente en algo importante, en comida que realmente lo va a necesitar o lo va a utilizar esa otra persona. Y eso es parte de la renovación. Dejar de pensar a veces en lo fácil, en lo rápido, en lo que soluciona el momento y tal vez tomarse un poco más de tiempo para pensar en lo mejor para la otra persona, que es lo que finalmente Dios sí espera, que pensemos en lo mejor para la otra persona. Y ese puede ser un ejemplo, ¿no? De lo que significa para esa persona la renovación de la mente. Y en eso estamos todos. ¿Se me fue Lidia? No, aquí estoy. Ya. No, se te cambió porque llegó Marco y Marco le quitó el lugar. Sí, dejé de verte en el lugar que estabas aquí en mi pantalla. Pero bueno, entonces cada uno de nosotros estará en este proceso de renovación, entendiendo y comprendiendo cada vez más lo que significa estar listos. Pero como decía Hugo, me tomo de sus palabras para reconocer que en gran parte eh, la muerte nos hace pensar siempre en, bueno, en una forma un poco diferente. A veces uno pasa por alto y da por sentado ciertas cosas, pero cuando llega un evento como el fallecimiento de Jaime, pues lo hace a uno reflexionar un poco más y lo hace pensar, bueno, ¿y si me toca a mí? ¿Yo cómo estoy? ¿Estoy listo? ¿Estoy tranquilo? ¿Me siento en Cierto. paz? Y tal vez esa es como una de las respuestas más importantes, Lidia, que uno pueda estar en paz con que le toque como nos toca de alguna manera en algún momento en la vida, sin pensarlo, sin planearlo, pero que en la muerte uno pueda encontrar descanso, tranquilidad, paz, y no todo lo contrario. Eso creo que marcaría mucho para nosotros un derrotero de qué está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón con respecto a la venida de Cristo. Si nos da paz, si nos da tranquilidad o si nos causa angustia o si nos causa preocupación, la muerte. Porque yo les compartí alguna vez la historia de una señora que llevaba 72 horas sin dormir y tenía a su familia convulsionada porque ella no dormía, pero la familia tampoco, se levantaba, se movía, iba a la cocina, se levantaba al baño y tampoco la familia estaba durmiendo. Y
y la gente de su casa tenían una percepción de que era posible que ella no quisiera dormirse porque tenía un cáncer avanzado y su papá se había muerto al acostarse a dormir y en la mañana estaba muerto. Entonces me llamaron y me pidieron que fuera a hablar y a orar por ella. Y como me hablaron de lo que ella estaba pasando, yo directamente le pregunté, oye, me dicen que no estás durmiendo desde hace ya 3 días. eh, ¿Eso a qué se debe? Y ella no supo decirme, entonces yo fui directo y le pregunté, le dije, ¿crees que te puede pasar lo mismo que a tu papá? Y se asustó porque dijo, pues, ¿por qué sabe? Pero claro, la familia me había hablado de la situación. Le dije, tu papá se acostó a dormir y a la mañana siguiente estaba muerto y eso es algo que nos puede pasar a cualquiera, pero lo que no debe pasar es que estemos preocupados por eso, porque si la muerte nos causa preocupación es porque no tenemos esperanza de vida. Y le compartí el mensaje del Evangelio, reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, hizo su oración de fe y esa noche durmió. La pregunta es, ¿amanecería muerta? No. Se levantó a las 6 de la mañana con un dolor fuerte, la llevaron a la clínica y a las 8 de la mañana murió. No murió en la cama, como ella esperaba, pero sí murió al siguiente día, después de haber dormido y haber entregado en paz su vida a Cristo. Entonces, para mí esa es una historia maravillosa que no tengo que inventarla ni nada porque yo mismo la viví y fue tremendo encontrar que así de real es la paz que causa Cristo en el corazón de alguien que no podía dormir porque tenía miedo de morir, pero cuando Cristo vino a su corazón, durmió y se fue con él. Así que creo que la pregunta era corta y la respuesta siempre es muy larga, pero así soy yo. Eso casi que es inevitable, así que... Pero es buena, es necesaria y nos ayuda espiritualmente en todos estos momentos a estar más en conexión con Dios. Como dijo Vidal, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, cierto? Entonces... Hay tantas preguntas. Sí. No, al final, siempre que leo me quedo con alguna frase dando vuelta y esta de estar preparado, son 2 palabras, pero me quedaron dando vueltas y creo que es muy profundo, porque cuando uno piensa en eso, claro, hay un mensaje súper claro asociado a la salvación, que es cuando uno predica y también tiene que tener claro, no sabemos cuándo Dios viene, entonces cuando uno predica, ojalá que la persona pueda en el momento tomar conciencia, porque si todos supiéramos que viene, no sé, por el 2030, quizás todos estarían ahí de farra, carreteando hasta el 2029 y se pondrían todo el 2030 a poner en serio las cosas del Señor. Entonces creo que hay todo un mensaje asociado a eso que no sabemos el tiempo, entonces tienes que tomar tu decisión ahora y todo este tema más profundo que tiene que ver con el camino que yo recorro junto a Jesús, el edificarme, el servir. Entonces creo que eran 2 palabras, pero muy profundas, como podríamos tener un sermón de esto, así. Muchos sermones salen de eso, de exactamente pensar realmente, bueno, ¿estoy tomando en serio o no estoy tomando en serio lo que ha dicho el Señor? Y es así como nosotros vemos la historia de Jesús relacionándose con personas que en ocasiones dieron muestras de que su apego era mayor por lo que estaba pasando aquí en el mundo que por lo que podía ofrecerle el Señor en la eternidad. La historia del joven rico, por ejemplo, es de alguien que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es porque su tesoro estaba en sus posesiones. Y por eso el mensaje es, bueno, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro es la eternidad con Cristo, pues ahí estará tu corazón. Ahí involucrarás tu mente, involucrarás también tus emociones y harás parte entonces también ahí de un grupo de personas que también tienen ese mismo plan y ese propósito, cuando tu tesoro está más allá de lo que nosotros estamos pensando, es la vida que pueden ser de 30, 40, 50, 100, 120 años, no sabemos cuánto, pero si nuestro tesoro está afuera en la eternidad, pues no importa lo que pase acá, porque los 20, 30, 100 años que pasemos acá comparados con la eternidad, no es nada. También le recordó a Marta en el quehacer diario,
no olvidarse de qué es lo que era lo importante. Sí, y yo, por ejemplo, soy uno que tiene muchas dificultades con ese tema porque siempre estoy más preocupado de lo urgente que de lo importante. Y me es difícil diferenciar qué es lo urgente y qué es lo importante. Y a veces uno se preocupa más de lo que no debe preocuparse. Separar el tiempo para lo que es realmente valioso, eso sí que debería ser importante para nosotros. Hay cosas, hay momentos en los que el Señor le ayuda a uno a reflexionar en eso, con historias de otros o con historias propias, experiencias personales. Son muy valiosas las experiencias personales, pero también uno a veces puede aprender de lo que otros están viviendo y entender que hay ocasiones en las que necesitamos bajarle a las revoluciones y dedicar tiempo a lo que es realmente valioso, a lo que es importante. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que no sea una experiencia de pronto solamente mía, sino que sea una experiencia de todos. Nosotros vivimos, ya no sé si fue el año pasado o ya va hace casi 2 años, una experiencia, un momento en el que el domingo en la mañana, mientras que yo estaba predicando, una parejita de norteamericanos que estaban viniendo a la iglesia, ella estaba como mal, se sintió mal físicamente y prácticamente se desmayó. ¿Te acuerdan de Becky? Sí. Entonces estábamos en pleno culto, estaba en plena predicación y ahí teníamos que nosotros como iglesia evaluar qué es más importante. ¿Seguir de largo con la predicación o tomarnos el tiempo de atenderla a ella que prácticamente se nos desmayó? Y por eso, Atenderla a ella. exactamente, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces uno dice, no, tengo un programa, hay que cumplir, es hasta las 12:30, después tengo que irme y esto y lo otro, y aquí arrendamos por tiempo y todo. ¿Qué es más importante? La persona. La persona. Entonces, ese día tuvimos una prueba también para todos nosotros para ver si teníamos puesto el corazón en el lugar adecuado. ¿Les parece? Amén. Bueno, y creo que pasamos la prueba, gracias a Dios. La prueba que tenemos hoy es mucho más terrenal. Está acá, en el librito. Y como el tiempo es oro y va corriendo, necesitamos ir a la prueba 5A. De manera que les pido que se vayan ubicando en sus libros en la prueba 5A porque tenemos que pasar adelante en nuestro propósito de cumplir Lo importante. con esto que es importante, pero que no es lo más esencial para nosotros. Ay, ay, ay. ¿Alguien más quiere compartir algo? Cuando se habla acá, bueno, cuando lleguemos a la pregunta, 2 preguntas. Bueno, avancemos. Avancemos entonces. Miremos acá la pregunta. Estoy aquí yo luchando con mi poca pericia para manejar estos aparatos, pero vamos a empezar de una vez con la 5A y espero que en sus pantallas esté apareciendo también ahí la 5A. ¿Perfecto? Qué bien, ahí está. ¿Sí? ¿La vemos? Sí. Bien, leamos entonces. En Mateo 24, versículos 3 al 28, Jesús profetizó 2 hechos importantes. ¿Cuáles son? La destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo. Exactamente. O el final de los Bien. tiempos, también lo reconocemos Señales de los así, ¿cierto? últimos tiempos. El final de los tiempos. A propósito, por ahí vi a Mechita, no te saludé. Hola, Mechita. Hola. Hola, Michita. Hola, sí, lo vi. Hola. Ay, me pescó. Hola, Meche. Nadie me pescó. No, pues está bien. ¿Qué te dice así, Michita, con la mano? También, yo también hice así. Yo también. Sí, a ver. Mechita. Está como el muchacho que fue a donde el médico dijo, doctor, nadie me toma en cuenta, nadie me presta atención. Y el médico le dijo, que pase el siguiente. Bueno, Momento joda. cruel,
casi le hacemos lo mismo, Meche. Muy Bien, vamos a cruel. seguir adelante, Mechita. Gracias, Grego. Ahí está Gregory, ese es mi amigo. Siempre se ríe de los míos. Esa es una buena amistad. Se ríe de mis chistes malos y todo, pero se ríe de los míos. Es B. fiel. ¿Dónde se relata en Mateo el sermón del Olivete? En capítulo 5 y 6. 25. 24 y 25 de Mateo. Capítulos 24 y 25 de Mateo. Bueno, recuerden que este ¿Por qué sermón es del... sermón del Olivete? Dime. Meche. ¿Cuál es el sermón del Olivete? ¿Por qué es sermón del Olivete? Porque yo lo busco en pleno. Sí. El sermón del Olivete es lo mismo que el sermón del El nombre, es raro el Bueno, nombre. Monte de los Olivos. Dice el libro que es el sermón de los olivos, pero justamente Sí, para pero le ponen así. diferenciarlo, le pusieron esa diferenciación del sermón de los olivos y el sermón de Olivete, pero los dos son en el Monte Olivo. bien, este tema del sermón del Olivete es una, ¿cómo decirlo? Es una prueba dentro de la prueba para ver si hicimos la lección. El contexto es de Mateo 24. Sí, lo que pasa es que este libro nos explica que para evitar la confusión entre el sermón del monte y este que también fue en otro monte, como son dos sermones que están en el mismo libro de Mateo, ellos, los autores de este libro, no la Biblia, sino los autores de este libro, Sí, tomaron Hicieron el Olivete. sermón del Olivete y ni siquiera pensando en utilizar los olivos, porque también podría confundirse con otro evento que sucedió en el Monte de los Olivos. Entonces, Olivos, sí, po. para diferenciarlo, por eso dice Olivete. Bueno, Mm. pero es solo para diferenciarlo, no porque tenga un nombre más espectacular o más sí, latinizado. de hecho yo lo leí. Exacto, entonces ellos explican que es sencillamente para diferenciar. Ujú. Pastor, Dime. Dime. y yo dije, es un sermón del monte, son las bienaventuranzas, eso no me quedó claro. Claro, ¿No? claro, y es eso exactamente para diferenciar nomás. Pero ya entendemos cuál es el sermón del monte más tradicional, que nosotros siempre lo recordamos ahí, donde están las bienaventuranzas y alguno de los que para nosotros también dentro del estudio eran los estatutos del reino, ¿recuerdan? Sí, Sí. estatutos del reino. Ya, bien. Entonces sigamos adelante. 2. Haga un análisis de las señales de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, de acuerdo con Mateo 24. Entonces, aquí tenemos nosotros varias formas de plantearlo, ¿cierto? Porque hay situaciones políticas, naturales y religiosas. Sí. Sí. Pero el orden lo dan lo que sucedió o lo que dice el texto de Mateo 24. Así que sabemos que en el área política, ¿qué sucedería? Las guerras y los rumores de guerra. Rumores de guerra. Guerras y rumores de guerra. Entonces, por Rumores de eso está guerra. ahí en el primer lugar, en la A, política, número 1, guerras y rumores de guerras. B, en la parte natural, Pestes. Terremotos, pestes y hambrunas. Hambrunas, pestes. Faltó una tercera. Ay, Sí. Terremoto fue el que aquí. sí. Ahí hay un espacio amplio, pero El sol sería se donde podemos utilizar en el espacio amplio para poner las dos, hambres, terremotos y pestes. Y C, en la parte religiosa, Los Los falsos Falsos cristos, cristos, falsos falsos profetas, persecuciones y la ujú, predicación Predicar el evangelio hasta el último del tiempo, a las hasta el último del mundo. bien. O sea, en todo el mundo, predicar el evangelio. Se predicará el evangelio a todas las naciones. todas. Eso. Recuerden que naciones, no estamos hablando aquí de países, ¿no? Mi pregunta Naciones. estaba relacionada con eso, porque pensando un poco en lo que leí después, cuando estaban hablando ya de ese periodo de paz y justicia, ese periodo lo relacioné un poco con la predicación del Evangelio en todas las naciones, ¿no? Y era lo que quería saber si estaba equivocada o no.
Vamos a Porque seguir adelante y ahí vamos a encontrar más respuesta. Pastor, naciones no es lo mismo que países. No, no estamos hablando de solamente un sitio geográfico, estamos hablando de personas. Ah, ya. A todas las personas. Exactamente. Entonces, claro, lo que nos distingue como personas no es solamente nuestra nacionalidad, sino un poco la idiosincrasia, ¿no? La manera tan diferente que tenemos cada uno de actuar. Así que lo que podemos decir con respecto a este tema de que se va a predicar el Evangelio a todas las naciones es que estamos cerca, es decir, hay algunas barreras idiomáticas que todavía deben ser subsanadas para que el Evangelio llegue a más personas o a más naciones, pero yo lo mencioné así abiertamente, creo que está mucho más cerca y estamos con mucho más recursos, más medios para poder llegar con el Evangelio a más personas. bueno, El claro. Zoom, este Exacto. Zoom nos tiene en este momento conectados con Ohio, ¿cierto, Brenda? Ahí está Brenda, está en Ohio, está en Estados Unidos y está bien lejos de nosotros, pero la sentimos y la vemos bien cerca. Entonces, imagínense lo tremendo que es encontrar hoy en día la posibilidad de llegar hasta el otro extremo del mundo rapidito. Y con el Google, por ejemplo, traductor, poder uno poner algunas frases y que el computador se las traduzca. Eso, para mí, eso es una locura. Pero pasa, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Así que llegar con el Evangelio a toda criatura, yo veo que estamos muy cerca de ese momento. Y lo otro, pastor, que dicen que faltan muy poquitos dialectos, ni siquiera idiomas, de traducción de la Biblia. Son muy Exacto. poquitos los que faltan, entonces eso también es otro punto de que sí, muchas personas están leyendo la palabra del Señor, incluso en dialectos. Exactamente, así que bueno, ahí está lo que estaba escrito en Mateo 24. Sigamos entonces con el número 3. ¿Cuáles dos señales dijo Jesús que indicarían que estaba cerca la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén? En Mateo, la abominación desoladora, y en Lucas, los ejércitos rodeando la ciudad. No sé si estará bien, pastor. Sí, así está bien. Sí. Jerusalén rodeada. Sí. Mm. Ese está en Lucas 21:20 y el otro está en Mateo 24:15. Sí. Perfecto. ¿Qué le pusiste? Abominación desoladora. La abominación desoladora. Abominación. Dice el número 4. ¿Qué palabras usaban los judíos para referirse a la adoración de los ídolos o a los ídolos mismos? Abominación. Abominación. Desoladora. Abominación. ¿Por qué los judíos estaban en contra de las banderas que utilizaban los soldados romanos? Porque la Símbolos adoraban. idolátricos. Era Claro, idolatría. Claro. Tenía la imagen del César Del a que lo César adoraban. y lo adoraban. Además que el César era autoproclamado como un dios. Así. Así es, por eso los judíos no aceptaban que tuvieran intervención dentro del templo las autoridades romanas y se los habían respetado en cierta forma. Por lo menos en el tiempo de Jesús y en el juicio de Jesús, ellos hicieron toda la parte de su juicio ahí adentro, en el patio del templo y en la casa del sumo sacerdote, y por eso fueron a donde estaba Poncio Pilatos para que él no tuviera que acercarse ni al templo ni a ninguno de los lugares sagrados. Rechazaban y por eso lo reconocían como una abominación. 6a. ¿Qué hizo la mayoría de los creyentes judíos al comienzo del sitio romano de Jerusalén? Se fueron. Huyeron de Roma, Arrancaron. Se fueron. Huyeron de Jerusalén. Jerusalén. de Jerusalén. ¿Huyeron De de Jerusalén. Jerusalén o se De aglomeraron? Jerusalén. No, de Jerusalén. Huyeron. Wow, lo entendí mal. Huyeron. Porque ellos sí habían escuchado de parte de Jesús qué era lo que debían hacer, ¿se acuerdan? Sí, Sí. así es. Ya los que predicaron la palabra para compartir el mensaje de Jesús posteriormente a la ascensión de Cristo, que nosotros decimos fue más o menos al 33, imagínense, pasaron
¿cierto? Casi 37 años antes de que llegara el momento de la caída de Jerusalén, pero fueron varios años del sitio a Jerusalén, es decir, eso se cuenta más o menos desde el año 60 después de Cristo. Podríamos decir nosotros que pasaron fácilmente 17 años o 20 años o 25 años en los que la iglesia cristiana escuchó lo que iba a pasar con Jerusalén. Claro. Cuando vieron los ejércitos, cuando vieron que estaba siendo rodeada la ciudad, nadie se iba a devolver por la capa, sino que tenían que salir, escuchando y obedeciendo a lo que les habían dicho. Muchos sí lograron huir, pero los que no, miren lo que se encontraron dentro de la ciudad. ¿Cuáles eran los dos graves problemas dentro de la ciudad que causaron gran sufrimiento? Hambre. La hambruna El hambre y las y las persecuciones, disputas. las peleas o persecuciones que hubo entre ellos. Hambre y persecución. Hambre y persecución o conflicto político entre unos y Entre otros ellos. se peleaban al interior. Sí. Pero el hambre, pues claro, lo más terrible. C. ¿Alrededor de cuántas personas murieron durante el sitio? 1.100.000. 1.100.000 personas. Entonces ahí encontramos un poco de información que nos daba Josefo y que también se recopiló de las historias guardadas de los triunfos de los romanos para dar un número aproximado de las personas que murieron ahí en Jerusalén, porque sabíamos que era una ciudad grande, ¿no? Sí, pues. Sigue siéndolo. Bien. Uy, ahí se habían salido algunos. Vamos a la prueba 5B. ¿Qué versículos de Mateo nos enseñan acerca de la segunda venida del Hijo del Hombre? 24, 30, 24, 36. 24, pero no sé cuál. 30, 24, 36. Del 29 hasta el 51. ¿sí? El 29. Desde el Del 29 29 al hasta el 51. 51. Ya, esos son los versículos. Ajá. Todo en el capítulo 24. El capítulo 24, versículos 29 al 51, sí. B. ¿Qué profeta del Antiguo Testamento predijo las señales en el cielo antes de la segunda venida del Hijo del Hombre? Isaías. Isaías. ¿Y en qué pasaje? 13:10. 13:10. También en el 34:4. 34:4 y 13:10. 13:10 y 34:4. Pastor, disculpe, es 13:10, yo puse 10:13. 13:10. 13:10. Claro. Y en el 34:4. Ese no lo busqué. 13:10. Yo encontré tenía 34 nomás. 34:4 no lo había puesto. Yo tampoco. Ya. Leamos. 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. 34:4. Ese es el que acabo de leer. Bien. 2. ¿Qué tres señales se verán en el cielo antes de la segunda venida del Hijo del Hombre? El sol se va a oscurecer, la La luna ya luna no no va a va a dar su resplandecer. reflejo y caerán los planetas. La Las estrella. estrellas caerán. Las estrellas se caerán del Estrellas. cielo. Estrellas. Mm. ¿Y a qué se refiere cuando dice las potencias Las de los cielos estrellas serán? conmovidas. Yo creo que debe ser las tres estrellas también. Las potencias de los cielos, las estrellas, serán conmovidas. No entendí nada lo segundo. Esta- ¿Lo hablaste también? Esta señal ha sido el deleite de Hollywood. No. La luna no resplandece. ¿Saben cuántas películas han hecho con respecto a la llegada de asteroides, de cometas, de lo que significaría la caída de la órbita de la luna o de que el sol se oscurezca? Ahí encuentra Hollywood realmente una cantidad de argumentos y de contenido para sus escritos que es impresionante, ¿no? Por ejemplo, una vez vi una película que daba a entender que el sol estaba perdiendo su capacidad
¿cierto? De irradiar luz y de irradiar calor, y que entonces el sol se iba a apagar. Y la solución entonces fue enviar una nave espacial y con una bomba atómica que explotó, y de entonces el sol volvió a tener posibilidades de seguir funcionando. Pues es una historia bastante inverosímil, pero que surge de un hecho concreto de la escritura. Y es lo que nos hace pensar cómo los creadores no es que tengan tanta imaginación, sino que muchas veces han escuchado, han leído. Y de ahí es de donde sacan sus argumentos. Bien, vamos a seguir con el número 3. ¿Quién es el único que sabe cuándo ocurrirá la segunda venida? El Padre. El Padre. jefe. Dios. El Padre. ¿Y qué versículo nos dice esto en Mateo? 4:36. 36. 4:36. 24:36. Ese es el versículo que nos dice que solamente el Padre sabe. Así que todos los atrevidos que se han puesto a darle fecha y hora y día, Se cree en Dios. El Padre. se están creyendo algo que no les corresponde, ¿cierto? Número 4. ¿Qué estará haciendo la mayoría cuando Cristo vuelva? Casándose, Comiendo. Casándose. Comiendo y casándose. Comiendo, casándose. Pero ahora no se casan, ahora viven nomás. Ah, sí, viviendo. Viviendo la vida cotidiana. Yo Es estoy que viviendo se una casan vida a su normal, manera, Claro. a su Ele. manera. Se casan a su manera. Claro. Sí. Sí, pero algunos dirían es que Acuerdo de unión civil. lo están haciendo para no tener problemas y para no entrar en conflictos, y realmente lo que está diciendo Marcos es correcto. Hay, al revés de lo que nosotros pensamos, hay como un afán en algunos por lograr el matrimonio, porque se les reconozca como matrimonio. Entonces, que es Sobre todo los interesante. homosexuales. Sí. Claro, o sea, es interesante que uno diga, sí, en realidad el matrimonio está siendo afectado grandemente por un mundo que está dejándose llevar por sus propios principios y no por los de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo lo que es paradójico es pensar que si el matrimonio como tal, la familia como tal, decae, porque hoy día hay muchos menos matrimonios que antes. Y por ejemplo, unos amigos allá en Colombia se iban a casar el sábado pasado, por lo menos por el civil, y publicó ahí en Facebook la niña, hoy nos estaríamos casando. Entonces mira lo que sucedió. Esta situación como tal ha afectado todas las áreas, y hasta eso también, los matrimonios, algunos que estaban programados, pues también tuvieron que ser postergados. Entonces, si pensamos en lo interesante que es que la familia como tal haya sido tan afectada por toda una sociedad que la quiere desdibujar, que quiere bajar los estándares de la familia como la presenta la Biblia, y que en la realidad la gente se case menos, pues uno diría, no, si la palabra entonces está equivocada, porque la Biblia dice que estarán casándose. Pero no nos olvidemos que también al mismo tiempo hay una fuerza descomunal que se le está imprimiendo para lograr que el mundo acepte el matrimonio igualitario. Entonces miren que más bien ahí sí encontramos un cumplimiento de lo que dice la palabra. El mundo está queriéndose casar, y de formas tan locas como, por ejemplo, gente que se ha querido casar con sus mascotas. ¿Han escuchado eso? No. Esa es nueva. Esa no la había escuchado de verdad. No, no es tan nueva, no es tan nueva, Gregory. Lo que pasa es que nosotros todavía estamos aquí en este hemisferio sur del mundo, que nos protegemos de algunas de las locuras que quieren hacer gente, por ejemplo, en países que nosotros a veces escuchamos son más civilizados. O los Pero- admiramos. Creo que en estos días escuché algo, vi, no sé si en una de estas noticias que siempre veo por ahí, de que hay una tendencia ahora de que las personas se enamoran de los animales más, no que se casaban. No, pero también han querido lograr eso, que se dé una aprobación para que puedan tener un matrimonio. Bueno, pues es que no Hay es más, tan hay más difícil. cuidado a las mascotas, hay más cuidado a las mascotas. Sí, hay,
Porque, por ejemplo, hay una canción que dice ¿con quién se queda el perro? Que lo canta Jesse Joy. Y están más preocupados de con quién se queda el perro que repartirse las cosas. Eso es trivial, pero ¿y con quién se queda el perro? Claro. Y lo otro, que humanizan a los animalitos. Exacto, Hay humanizan una a los humanización animales. del perro, que lo abrigan, que le No, lavan de los los dientes, animales que en los general. cuidan. Oh, son como hijos. Sí, pero ya llegar a la locura de querer casarse con ellos, pues da una muestra de que realmente lo que está escrito es una demostración de lo que está pasando en estos últimos tiempos. Si es cierto que la familia se ha perdido, se ha desdibujado y ya la gente no tiene una concepción formal de matrimonio como lo hacíamos antes, es decir, el acuerdo de unión civil o la unión libre, como se dice en otras partes, ha tomado mucha fuerza, pero la realidad es que sí hay una fuerza externa que se está involucrando para lograr matrimonios cuando no hay realmente la posibilidad ni siquiera de cumplir con lo que significa la palabra matrimonio, ¿cierto? El propósito de un matrimonio que es la unión de la matriz con el propósito de procrear. Pero así está el mundo y el matrimonio es parte de lo que estarán haciendo aquellos que, como dice este texto, ¿cierto? Los no creyentes, lo que estarán haciendo antes de o cuando venga Cristo. Y la parte B dice, ¿qué deberán estar haciendo los creyentes cuando Cristo vuelva? El anterior, ¿quieres sumar algo? Estar preparados. Dime, Velando y Lidia. llorando. Sí, el anterior quería sumar algo que no solamente dice que estaban comiendo y bebiendo y casándose, sino que lo compara con los tiempos de Noé. Hace poco me tocó hacerle a los niñitos la clase de Noé y obviamente uno ahí lee todo de nuevo el capítulo y me acordé harto de lo que uno describía en ese tiempo que estaba la tierra Dios. Entonces, quizá uno dice, comer, beber, casarse, tan malo no puede ser. Pero cuando uno lo compara con los tiempos de Noé, y Dios ahí cuando habla de esos tiempos, habla de que la tierra estaba llena de violencia, que estaba la tierra toda corrompida, y que no había ni que toda carne estaba corrompida. O sea, todo ser humano que estaba en ese momento estaba corrompido. Entonces, cuando uno lo lleva a ese contexto es súper fuerte porque cuando uno lee la historia de Noé, creo que es como ya angustiante pensar vivir en un lugar con tanta violencia, como con todo este contexto que describe en Génesis asociado a la época de Noé. Entonces, igual le puse ese punto que lo complementa y yo creo que es heavy pensar que vamos a poder llegar a eso después. Pero Lidia, ¿no crees que estamos en eso? Sí, yo creo que hay mucha violencia. Sí, o sea, es como cuando preparé también la lección de Noé, como que pensaba también en toda la violencia que hemos visto, por lo menos en el estallido social y todo eso, como, en verdad, como que había muchas similitudes también con lo que uno ve en el día a día, así que... Pero tanto es así que en este momento estamos pasando por una pandemia, estamos pasando por un proceso bien complicado y aquí se le ha dado mucha connotación política también y a veces se le está dando prioridad a las diferencias de ideas políticas más que a la necesidad de resguardar la humanidad. Pero eso es una confirmación entonces de que el tiempo es de guerra y eso es una guerra política, pero es una guerra. Entonces, que se esté pareciendo a los tiempos de Noé, yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez más. La corrupción, por ejemplo, es un evento que está ligado a las institucionalidades, a veces también a la institucionalidad, porque uno dice, no, es que esa de por sí es una empresa corrupta. Pero lo que ha estado pasando en los últimos años es que los que se esperaban tuvieran el control de la corrupción para ejercer la justicia de una manera imparcial, por ejemplo, como la justicia como la conocemos, pues son los que más han resultado, por ejemplo, indagados, investigados y hasta acusados de conductas corruptas. Entonces,
Nosotros vivimos, por ejemplo, aquí las instituciones, Carabineros de Chile era la institución con el más alto estándar y la mayor credibilidad. Cerca del 85 o 90% de la gente creía que era una institución intachable. Pero hasta que aparecieron los desfalcos y los robos y todo esto, ahí la gente dijo, no, pues si no podemos confiar ni siquiera en los que nos cuidan. Y es una muestra de cómo las instituciones también están viéndose afectadas por una corrupción de índole no solamente nacional, sino internacional. Yo les comparto, por ejemplo, esto es una locura, si ustedes lo buscan en las noticias va a aparecer. En Colombia había una entidad del gobierno que se llamaba la Oficina Anticorrupción y el encargado de esa oficina está en este momento extraditado, está en Estados Unidos por corrupto. Imagínate. Y era el encargado de la Oficina Anticorrupción. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Casa de Herrero. No, o sea, es una confirmación de que estamos realmente en esos días de Noé. Pero como ustedes decían, también los creyentes deben estar haciendo algo cuando Cristo venga, ¿no? Y Sí, lo que dijo Lidia. dijo, preparados. estar listos y expectantes, como decía también Alén, con la maleta lista. Velando como las 10 vírgenes. Velando y orando. Yo estoy listo para irme, no para quedarme, porque me interesa es irme con Cristo. 5A. ¿Qué harán los ángeles el día que Cristo vuelva? Tocarán trompeta. Estarán a los elegidos. Y se harán parte de la recolección, ¿no? Reunirán a los creyentes. Reunirán. Juntarán a sus escogidos. Sí, reunirán a los escogidos. ¿Y qué sucederá con los creyentes que mueran antes de la segunda venida? Serán resucitados. Resucitarán. ¿Y qué sucederá con los verdaderos creyentes que estén vivos cuando Jesús vuelva? Serán tomados en el aire. Serán arrebatados. Sí, pero ahí hay una mezcla de conceptos. Y transformados previamente. Claro. Sí, por eso estoy dejando el espacio, porque sabía que aquí iban a surgir las posiciones con respecto al rapto, ¿no? Alén. Hablando de la segunda venida, la otra pregunta es del rapto, no es de la segunda venida, entonces hay una mezcla de dos acontecimientos. Es que Claro. el rapto es una cosa y la segunda venida es otra cosa. Claro, el rapto es antes de la segunda venida. Sí. Exacto. Por eso es que la posición doctrinal aquí va a determinar mucho también la óptica con la que estamos viendo el texto. Y la pregunta va a sonar posible o no posible de acuerdo a nuestro acercamiento con respecto al rapto. Por eso son preguntas ahí que están en el marco de la duda y la sospecha para algunos, ¿cierto? Porque depende también de nuestra posición. D. ¿Qué sucederá en los cielos y la tierra que conocemos? Serán destruidos. Desaparecerán. Serán destruidos. ¿Cómo los conocemos? Número 6. Pastor, pero entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Qué es lo real en la B y en la C? De acuerdo a lo que cada uno cree. No, pues serán todos tomados en el aire, pues así dice el texto. En el texto de Mateo dice eso. Estamos viendo el texto de Mateo, ¿no? Sí, ¿qué sucederá con los verdaderos creyentes que estén vivos cuando Jesús vuelva? Serán tomados en el aire. Arrebatados. Claro, de acuerdo al texto, arrebatados. Arrebatados. Llevados. Tomados. Cuando te arrancan algo, cuando te arrancan la cartera, te la arrebataron. Para arriba. Van a subir al cielo, dicen los verdaderos cristianos. O creyentes. No al lugar ese ejemplo, Gregory. Ojalá que nunca le pase a Loisa. Pero serán arrebatados, o sea, Es que la arrebataron. serán arrebatados de la tierra para encontrarse con el Señor. Así es. Arrebatados de su familia, arrebatados del mundo. Exacto. Todas. Caben todas. Pero está mezclado los conceptos, yo insisto, está mezclado porque cuando ocurre el rapto, los ángeles no van a tocar la trompeta, porque va a ser un abrir y cerrar de ojos, y nadie se da cuenta, solamente vamos a desaparecer de esta tierra, así lo entiendo yo. Ya. Pero cuando se toque la trompeta es cuando Cristo venga a la segunda venida
a reinar en esta tierra, a aplicar justicia junto con los creyentes. Y la tierra no va a ser destruida por 1000 años más. O sea, no va a ser destruida la tierra todavía. A esta tierra le queda mucho tiempo todavía antes de que sea destruida. Entiendo yo. Es que estas preguntas, la número 5 da las preguntas, pero son atemporales, porque lo que dice, por ejemplo, el punto C es, ¿qué sucederá con los verdaderos creyentes que estén vivos? No está... Uy, salud. Meche, nos tienes asustados. Porque hoy en día da más susto un estornudo que un grito. Pero bendición para ti. Mira, lo que estaba diciendo es que estos no tienen una connotación de tiempo. Lo que está diciendo es qué sucederá con los verdaderos creyentes cuando Jesús vuelva. No estamos hablando de inmediatez, en el mismo instante, en el mismo momento. Estamos hablando, como dice Allen, de eventos que se están relacionando, pero que no está en una secuencia cronológica ni de tiempo. ¿Qué sucederá con los cielos y la tierra como la conocemos? No está hablando antes, después del milenio, sin el milenio, con el milenio, sino que en una generalidad. Y en esa generalidad, en el punto C, lo que dice es, si hay gente que está viva y que son los creyentes, serán arrebatados, porque los que estén muertos, pues serán resucitados. Entonces, se habla en términos generales y no en una connotación específica de sucesión de eventos ni cronología. Por eso las respuestas pueden ser para la A, B, C y D. A, reunirán a los creyentes. B, serán resucitados. C, serán arrebatados. Y D, serán destruidos. Sin connotación de tiempo, nuevamente, ¿no? Ya, pero si hablamos entonces de la posición de nuestra iglesia, ¿existe alguna connotación de tiempo dentro del concepto de la predicación? Ahí cuando entraste al WhatsApp, estábamos hablando especial, al WhatsApp no, a esta reunión. A esta reunión, cuando entraste a la reunión estábamos hablando precisamente de eso con Angélica. Que la pregunta que hizo Angélica fue, ¿y la iglesia Encuentro con Cristo qué cree? Y yo le respondí, todas las posibilidades. Porque todas las personas... No. Todas las personas tienen libertad para el acercamiento a algunos de estos temas que doctrinalmente no son fundamentales. Hablamos nosotros de doctrina que es fundamental y que está relacionada, por ejemplo, con el credo de los apóstoles que veíamos en la lección anterior y que Marlis preguntó, ¿fue Marlis? Sí. Esta semana en el chat del instituto, que tiene lo que es la declaración fundamental que se desprende de la enseñanza de los apóstoles. Otra vez, eso es lo inamovible, pero lo demás tiene muchas posibilidades a veces de interpretación, como el caso del milenio, que está premilenio, amilenio, posmilenio, y que uno puede encontrar en una congregación y mucho más en una denominación que es como, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Sociedad Evangélica de Chile, personas, líderes, ancianos, pastores que piensan cualquiera de los tres. Y no hay forma de que yo en este momento pueda decir, es que el equivocado es Sutano o el equivocado es Mengano, porque de pronto el equivocado soy yo. ¿Ya? Pero, wow. Sí, en esta clase de temas sí tenemos esa posibilidad de no entrar ni a discutir ni a dar una única posibilidad, porque es por eso se plantean las tres, porque hay textos bíblicos que acogiéndonos a ellos puede dar a la interpretación de que sí o no. Entonces, en esta clase de temas tenemos libertad para el acercamiento al texto bíblico porque no nos afecta en nada en nuestra doctrina, no nos afecta nada en nuestra fe y sobre todo no nos afecta nada en nuestra salvación. Pero pastor, las preguntas como están ahí, las 5A, B y C, igual personalmente creo que cronológicamente así van a ser. No sí, sé. pero por eso es que... Por eso tienes la libertad de aceptarlo y verlo de esa manera y encontrarás adeptos y posiblemente encontrarás detractores dentro de este pequeño grupo que tenemos acá. Pero
creo que no vas a encontrar a alguien que te diga, Meche, estás cometiendo un error tan grave que se llama apostasía, es una herejía, eres digna de ser quemada en la hoguera. No. O si hay alguien que sería capaz de decirle eso a Meche. Una abominación lo que estás haciendo. Eso. Desoladora. No. Entonces, mira, eso es lo que es lindo de este estudio de la palabra, que nos ayuda a entender que hay ciertos temas que por su composición y por la forma en que están escritos en la escritura todavía nos dan ciertas posibilidades de tener diferencias entre nosotros, pero no nos van a afectar ni en nuestra hermandad, ni en nuestra familiaridad, ni en nuestra fe, y mucho menos en nuestra salvación. Amén. Meche. Meche. Se asustó con lo de la hoguera y se fue. Meche. ¿Me escuchas o no? No, es que ahí volvió a entrar. Ahí volvió. ¿Meche? No, recién ahora te escucho, dime. Ya, no, porque ¿te acuerdas cuando el Andrés Schürch hizo ese curso? De la semana de... De la última semana. Sí, sí. Entonces también ahí se podía interpretar de una manera y otra. ¿Te acuerdas que hablaba lo que significaban los tiempos y todo? Y también quedaba así. Yo estaba feliz de que saliera este tema porque queda igual uno colgado, como quedamos colgados esta vez, pero es interesante pues, verlo ahora con otras personas y todo. Yo por lo menos lo tengo clarito. ¿Se me escucha? Sí. Clarito. Hay una regla de tiempo donde uno puede hacerlo y se ve gráficamente cómo las cosas van a ser y se pueden sacar las cuentas y casi no queda nada para que el Señor venga. Entonces no sabemos cuándo va a venir, es cierto, pero de acuerdo a estudios y de acuerdo a las 70 semanas de Daniel, ya estaríamos muy cerca de que Él venga. Y a mí me gusta leer y ver harto. Entonces, amén, sí que viene pronto. Pero por eso mismo, porque como nosotros sabemos que un instante en las manos del Señor puede ser una eternidad para el hombre, no tenemos muchas maneras de decir cuánto tiempo es, ¿cierto? Solo Dios sabe. Solo el Señor sabe. Vamos para el número 6, porque necesitamos ya concluir ahí. Y aquí está muy sencillo. Esta es la parte más fácil. Escriba a continuación las 3 interpretaciones clásicas del milenio y explique brevemente cada posición. Ahí está. Fácil de explicar. Número 1. Premilenio. Antes de. ¿Qué es el Jesús antes del milenio? Cristo vuelve antes del milenio. Antes del milenio. Premileniarismo. Premileniarismo. Premileniarismo, exacto. B. Postmileniarismo. ¿Qué significa eso? Que va a venir después del milenio. Y la parte C, que es el amileniarismo. Ni uno ni otro. Simbólico. Es simbólico. Como decía el Chavo, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Pero allí se explica que la Biblia no predice eso. Ni fu ni fa. La Biblia no predice ese periodo de paz, ¿no? Amileniarismo. Los 1000 años son simbólicos, así es como lo entienden algunos. Y sí, claro que es cierto que el libro, sobre todo de Apocalipsis, está lleno de simbología. Claro. Y algunos para nosotros, pues no... El milenio. Claro. Puede ser un día, el milenio. 1000 años como un día y un día como 1000 años. Eso es una realidad. Y por eso es que nosotros pues nos reímos de lo que significa muchas veces para algunas personas la eternidad, ¿no? Se les pregunta, bueno, ¿y cómo ha sido su matrimonio? Como 5 minutos. Debajo del agua. allá por ahí escucha a Gregory.
No está, pero se acordó. Como 5 minutos bajo el agua. Entonces la eternidad para algunos puede ser muy poco o para otros puede ser mucho. Así que... Vamos a tirar a la María Eugenia. Ay, 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 Es un buen Marcos. ejemplo. 5 minutos bajo el agua. Ay, 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 Marcos. Es simbólico. Es simbólico, Marcos. Ah, ya. Mira, que ahora lo vamos a Arregla la hora. aprovechar si no se lo decimos a María Eugenia. Ah, eso sí es que... Pero con tanques de oxígeno. ¿No? Puede pasar, puede pasar. Bien. Claro, está preparado. Lo que sí creo que tiene que ser una buena conclusión para nosotros, porque ya tenemos que cerrar, tenemos que prepararnos para nuestro tiempo de oración de las 10 y nuestra reunión estatutariamente es hasta las 9:30. Es como nos ayudaba a reflexionar Lidia con su pregunta, es a estar en paz con lo que signifique el momento de la llegada de Cristo o finalmente lo que puede pasar antes, que es nuestra muerte, porque sabemos que puede llegar antes nuestra muerte. Estar listos, estar preparados, estar apercibidos, pues es importante. Y no solamente acordarnos cuando empiece a fallar el avión, ¿no? Porque no sé si lo han escuchado ahí, ¿no? Que el dicho dice, todo el mundo es ateo hasta que el avión empieza a fallar. Así que... O viene un terremoto. Exactamente, el domingo en la tarde estábamos mirando por ahí, pasando canales y apareció en uno de los canales internacionales la película Dios no está muerto. Y trae esperanza para mí el que aparezca esta película dentro de la parrilla de programación de los Terminator, de los Rambo, de los Rocky, de tanta violencia y cosa mala que hay en la televisión, pero que aparezca una película como esta, hay expectativa de que el Señor está haciendo algo, algo está pasando y el mensaje está siendo predicado. ¿Cómo lo hacemos cada uno de nosotros? No sé, yo mencionaba el domingo que hacer un copiar y pegar, ¿cierto? Con el link de la transmisión nuestra es una oportunidad también para el Evangelio. Y también puede ser una oportunidad para la vergüenza, porque alguien puede sonrojarse de pensar que al hacer clic, copiar y pegar y enviarle a una persona, un conocido o un amigo, lo vayan a ridiculizar o le vayan a hacer mofa o burla, porque les estás compartiendo una invitación a ver una transmisión de un culto cristiano. Puede ser una posibilidad, pero no es nada lejos de lo que el Señor nos dijo que iba a pasar. Nos dijo, si esto están haciendo conmigo, ¿qué van a hacer con ustedes? No va a ser muy diferente. A mí me van a maltratar, a mí me van a humillar, a mí me van a llevar hasta la muerte y a ustedes no les va a corresponder algo muy diferente. Entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros por llevar el Evangelio a toda criatura? Yo no sé, cada uno de ustedes sabe. Pero hoy tenemos una oportunidad gloriosa y maravillosa, aún haciendo solamente un reenviar o un copiar y pegar, porque ahí sabemos que la palabra de Dios será predicada. En ese contexto nosotros por eso podemos tener esa paz, esa tranquilidad de que estamos predicando la palabra. ¿Puedo equivocarme? Claro que sí, pero nuestra base es la palabra. Y eso a veces no lo tenemos, es decir, hay mensajes que uno no puede reenviar tan fácilmente a través de las redes. Yo sé que a ustedes les están llegando videos, audios de enseñanzas, de predicaciones, y en ocasiones hay que escucharlas atentamente antes de reenviarla, porque uno no sabe realmente qué contenido tiene. Nosotros tenemos para la gloria de Dios una iglesia que es bibliocéntrica, que estamos predicando la palabra, sea Marcos, sea Andrés, sea Arturo, el que predique la palabra va a predicar la palabra de Dios. Y estas oportunidades que tenemos de llegar a otras instancias, a otros lugares, no la teníamos hace 2 meses, así que aprovechémosla, porque el Evangelio sigue siendo predicado y la venida del Señor realmente está cerca. Así que les animo a eso, a que sigamos siendo parte del ministerio del Señor, del ministerio de reconciliación y que sigamos compartiendo las buenas nuevas a todo el mundo.
Amén. 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 Gracias. Más allá de lo que podamos aprender, ese es el propósito de este instituto bíblico. Lo dijimos desde el principio, no es llenarnos ni ensancharnos con mucho conocimiento, sino estar siempre preparados para dar defensa del Evangelio. Así que muchas gracias por su participación, por este tiempo, con la guía, la ayuda del Señor. Entonces nos veremos el próximo martes. Espero que no cuadren ninguna otra reunión de apoderados, porque ahora las reuniones de apoderados también son virtuales y en este momento Pamela, Luis, Julio, Cecia están en una reunión de apoderados. Por eso no están aquí. Muchas gracias por su atención y participación. Que el Señor les bendiga y nos vemos a las 10 en el tiempo de oración.